Mi nombre es Samuel Martínez, tengo 32 años y estudié la carrera de licenciado en Química Industrial en la Facultad de Ciencias Químicas en la Universidad Autónoma de Nuevo León. ¿Estudió un posgrado? Sí, estudié una maestría en Ciencias con orientación en Química de los Materiales, en la UNI también. Okay. Mencionó que usted formó parte de la UNAM. ¿Qué piensa acerca de esta experiencia en esta escuela? Pues en mi experiencia fue buena porque la uni en el área de ciencias se caracteriza por tener muchos investigadores. Entonces, gran parte de los maestros que me dieron clase eran investigadores, entonces tenían muchos conocimientos y eso me ayudó a aprender mucho de sus materias. Si tuviese la oportunidad, ¿piensa que cambiaría su selección? Tal vez, No, ¿no? no. ¿Piensa que la experiencia fue suficientemente buena o que podría ser suficientemente buena para nuevos aspirantes? Sí, sí, yo creo que sí. Okay. ¿Cómo es que eligió esta carrera? Pues desde la secundaria siempre me había gustado mucho las ciencias, pero me gustaba más la química que la física. Entonces pues sabía que tenía que escoger una carrera relacionada con la química. Mi decisión entre ingeniero químico y licenciado en química industrial era por la razón de que los licenciados en química industriales llevan mucho más laboratorios que los ingenieros. Entonces, como a mí me gustaban mucho los laboratorios, escogí esa carrera. Okay. ¿Qué materias considera que fueron más significativas de esta carrera? Química orgánica, Ajá. llevé 4 químicas orgánicas, físico-química, 4 físico-químicas y química analítica. ¿Y cuáles piensa que fueron las más difíciles? Electroquímica. ¿Completamente? Sí, electroquímica. ¿Por qué? Porque era una mezcla que yo nunca había visto, que era la electricidad con la química. Entonces, pues tenías que ser bueno en física, Ajá. tenías que ser bueno en mate y tenías que ser bueno en química. Okay. ¿Considera que hay materias de relleno durante su carrera? Pues en aquel entonces sí las veía como relleno, pero ahorita le hubiera sacado más provecho a esas materias. ¿Cómo cuáles? Comunicación oral y escrita, Okay. probablemente. ¿Piensa que hacer un posgrado en esta carrera es especialmente importante? Es bueno, pero no es necesario. Depende de lo que tú quieras hacer. O si quieres trabajar en la industria, hay muchas industrias que realmente no les interesa si tienes un posgrado. Te van a pagar lo mismo como licenciado que con un posgrado, pero si te quieres dedicar a la investigación, si necesitas especializarte, entonces sí sería bueno que hicieras un posgrado. ¿Ha tenido usted experiencia trabajando en alguna empresa o centro de investigación? En empresa no, pero en centros de investigación sí. Estuve 3 años en el CD, en el parque industrial cerca del aeropuerto. ¿Cómo fue el proceso de obtener trabajo? ¿Fue difícil entrar en el mercado laboral? Pues en mi caso nunca busqué trabajo en la industria, pero en el laboratorio, en el centro de investigación, pues no fue difícil porque mi asesora de tesis era investigadora de ese centro. ¿Qué tan buena cree que es la área de investigación en esta carrera? ¿Qué tipo de áreas predominan? Pues hay muchas. Hay muchas. Está pues el estudio de los materiales, está la nanotecnología, está la parte donde estudias a los microorganismos para poder desarrollar mejores procesos sustentables. Sí. Entonces hay muchas áreas. Ok. Basado en la experiencia durante su carrera, ¿cuál cree que son los puntos clave que tendría que tener un aspirante a que vaya a cursar esta carrera? Pues necesita ser una persona que tenga buenos hábitos de estudio, que sepa administrar bien su tiempo, porque probablemente toque estar de 8 a 6 de la tarde, 3 días de la semana. Entonces eso implica que te quedan pocas horas para hacer reportes, estudiar para el día siguiente. Entonces tienes que saber administrar bien tu tiempo, tienes que tener buenos hábitos de estudio y pues tienes que prepararte para ponerte al corriente con la materia. ¿Cuáles son estos hábitos de estudio de los que hablo? Pues que sepas hacer apuntes, que sepas identificar aquella información que a lo mejor no quedó clara ese día para que tú la puedas buscar después.
y además tener recursos extras a los que el maestro te da acceso. Ok. ¿Qué aprendizajes de esta carrera consideran que son más importantes para la competencia profesional? Pues la parte de la química en sí, entender el fundamento de por qué las cosas funcionan como funcionan, para entonces después aplicarlas. Eh, ¿qué es lo que debe superar un estudiante que está cursando esta carrera? ¿Qué debería analizar antes de estudiarla? Las materias que va a cursar y la dificultad de cada una de ellas, y saber si una materia afecta el resultado de otra, Sí. y además si no la prueba, si le tapa algunas materias en el futuro. Porque en mi caso, por ejemplo, yo llevaba química orgánica, pero llevaba química orgánica teoría en la mañana y tenía laboratorio de química orgánica en la tarde. Entonces, aunque las dos materias están en mi Cardex, si yo no pasaba el laboratorio, no pasaba la teoría, aunque la teoría tuviera 100. Estaban conectadas. Y además, si no pasabas alguna de esas, el otro semestre no podías llevar la otra materia que seguía. Se tenía que recursar. Exactamente, sí. Okay. En el campo laboral, ¿con qué otras profesiones o áreas de estudio se podría combinar este área? Pues a mí me tocó colaborar con ingenieros mecánicos, me tocó laborar con físicos, con químicos farmacobiólogos, con cualquier persona que tuviera contacto con la ciencia y que quisiera hacer investigación. ¿Y cree que se podrían combinar áreas como física o tal vez biología al momento de estar estudiando un posgrado para esta carrera? No me tocó conocer, pero seguramente. ¿Qué nos puede decir del área de trabajo de esta carrera? ¿Es muy amplio o es muy específico a un cierto tipo de enfoque? Es amplio, pero es específico. ¿Cómo es eso? Sí, o sea, sí puedes encontrar trabajo fácil, pero es específico porque aunque pueda ser un ramo de la química, tienes que tener este perfil de químico industrial para poder acercarte a este trabajo. ¿Qué campos de trabajo hay? ¿Qué campos de trabajo hay? Sí, ¿qué tipo de trabajo se pueden obtener? Pues puedes trabajar en la industria del metal, puedes trabajar en la industria de la cerámica, puedes trabajar en la industria del vidrio. He conocido químicos que trabajan en la industria de la cerveza. Sí. Y cualquier persona que a lo mejor quiera poner su propio proyecto. ¿Qué tipo de proyectos son los que se puedan emprender? Pues dependiendo de las necesidades que ellos vean, a lo mejor pueden diseñar un nuevo producto y eso se lo venden a las otras empresas para que puedan mejorar sus procesos. ¿Cuál piensa que es el egresado ideal de esta carrera para las empresas? El egresado ideal para las empresas, definitivamente una persona que le guste ser resolvedora de problemas, innovadora, Sí. y que siempre esté investigando cosas nuevas. ¿Cuál es el sueldo promedio de un profesionista de esta carrera? ¿A qué ingresos mensuales puede aspirar? Si no es indiscreción. No, es indiscreción, pero eso lo desconozco. ¿Sí? Sí. Okay. ¿Piensa que esta carrera tiene un lugar ya sea en el futuro cercano o lejano aquí en México? Sí, definitivamente, porque la química pues nunca se acaba. Sí. Entonces, siempre salen cosas nuevas y la gente va a querer mejorar esas cosas nuevas y es ahí donde entra un químico. ¿Y qué necesitaría un profesional para competir en ese tipo de área? Pues mucho conocimiento y estar siempre a la altura de ese nuevo conocimiento. Okay. ¿Hacia dónde cree que puede desarrollarse ¿Qué nuevas ramas del conocimiento cree que se pueden crear? Pues la que ha tenido mucho boom últimamente en los últimos años es la nanotecnología. Entonces muchas empresas empiezan a cambiar el tipo de material con la que hacen sus productos para ofrecerle a sus clientes mejores productos. Sí. ¿Qué materias de estudio pueden complementar este área? ¿Qué materias de estudio? Pues no sería nada malo estudiar más física, Sí. más biología y más matemáticas. ¿Qué recomienda a los jóvenes que desean estudiar esta carrera? Como yo. ¿Qué les recomendaría? Que estén bien seguros de que van a estudiar esa carrera.
que estén 100% seguros de que van a estudiar esa carrera, que de verdad les guste mucho el laboratorio, porque es pesado estar encerrado 4 horas en un día haciendo una sola práctica, y que sean pacientes. ¿Por qué es tan importante estar seguro de esa carrera? Porque lo que hace un licenciado en química no es lo mismo que hace un ingeniero. Entonces, si a segundo, tercer, cuarto semestre te das cuenta que no es la carrera, pues muy seguramente, aunque tengas ciertos conocimientos, te vas a cambiar a otra área donde vas a tener que empezar como casi desde cero. Entonces, ahí hay un tiempo más o menos. ¿Qué recomendaciones puede hacer de las actividades extraacadémicas que puede tomar mientras estudia? Es una muy buena pregunta. ¿Sí? Qué bueno que me la preguntas. Yo les recomendaría que si lo que quieren hacer es ciencia, como todavía no están preparados para trabajar en la industria, Sí. porque a lo mejor están en segundo, tercer, cuarto semestre, es que busquen veranos de investigación, o que al menos se acerquen con doctores o investigadores que tienen a cargo un laboratorio, para que ellos como estudiantes se puedan ofrecer como ayudantes en las investigaciones de alumnos de semestres más avanzados. Entonces eso te puede a ti abrir las puertas, porque conoces a alumnos de semestres más adelantados. Entonces cuando tengas algún problema con alguna materia, Sí. ellos te pueden ayudar, te abren las puertas, porque entonces también empiezas a tener más contacto con los doctores que hacen esas investigaciones, y pues también aprendes cosas nuevas por adelantado, porque por ejemplo, como alumno de segundo o tercer semestre, a lo mejor te enseñan a cómo funciona un equipo, cómo lo puedes manipular, porque la teoría de cómo funciona ese equipo la vas a aprender hasta sexto o séptimo semestre. Ajá, sí. Entonces ya llevas ventaja sobre tus otros compañeros Y eso es del área de investigación, ¿verdad? en el área de investigación. Y para el área de industria, ¿cuáles serían las actividades extraacadémicas que se pueden llevar? Pues para el área de la industria, como está muy difícil que te puedan permitir la entrada porque aún no te has graduado, entonces seguramente la recomendación es que hagas tus prácticas profesionales Sí. y tu servicio social en la industria. Okay. ¿Recomienda estudiar esta carrera en general? Si lo que a ti te gusta son laboratorios, sí recomendaría estudiar esta carrera. Okay. ¿Qué define un ingeniero químico a un licenciado químico industrial? Algo que marca la diferencia es que un licenciado en química industrial sabe, domina y entiende la química. Ajá. Y el ingeniero químico lo que hace es entender los procesos para poder generar un nuevo producto. No necesariamente entiende lo que está sucediendo, Sí. pero al menos entiende cómo va a entrar la materia prima y cómo debe de salir. Sí. Entonces un licenciado en química industrial le dice a un ingeniero cuáles son las condiciones que debe de cuidar para que el producto deba salir bien. Okay. ¿Y es posible dar un enfoque muy teórico a la materia? Me refiero a tal vez investigar campos que la física actual está cubriendo. Pues la ciencia siempre es nueva. Sí. Entonces hay cosas que a lo mejor como químico, como físico, como matemático no vas a entender, pero hay mucha gente en el mundo que está estudiando algo similar. Sí. Entonces, aunque tú no domines ese conocimiento, puedes tener acceso a la información que otras personas están haciendo para poder entender mejor el proceso que tú estás estudiando. Okay. ¿Alguien que busca dedicarse a la investigación tiene futuro aquí en México en esta carrera? Tiene futuro si es bueno, Ajá. porque no hay muchos lugares para los que quieren ser investigadores. Entonces lo que pasa es que o consigues trabajo en tu lugar de residencia o te vas a tener que mudar, Sí. porque hay otra universidad que sí te va a contratar pero no vives ahí. Sí. Entonces te puede pasar esas dos cosas. Tienes que ser muy bueno, tienes que tener mucho currículum, tienes que haber hecho tus posgrados, tienes que haber hecho publicaciones, tienes que haber colaborado con mucha gente para que entonces la universidad te pueda contratar. ¿Cómo es que se empieza a hacer estas investigaciones, como usted había dicho, las publicaciones? Pues puedes empezar como becario desde los semestres más bajos, Sí. para que entonces no necesariamente una investigación en la que participes tenga que ser como estudiante,
sino puede ser como alguien externo. Entonces, en el momento en el que tú ayudas a hacer una investigación, el doctor y las personas con las que estaban a cargo de esa investigación te pueden poner como autor en ese artículo de divulgación, porque tú ayudaste a hacer todos los experimentos, o tú ayudaste a escribir cierta parte del artículo, o tú te dedicaste a hacer los análisis de todos los materiales. Entonces, por eso siempre es buena la colaboración. ¿Considera esta carrera como gratificante? Sí, sí, la verdad sí. Siempre, si eres una persona que le gusta aprender cosas nuevas, con esta carrera y con la investigación siempre estás aprendiendo cosas nuevas. Eso sería todo, doctor. Muchísimas gracias. Gracias.